Bueno, ¿qué les parecieron las consignas del trabajo grupal? ¿Se entiende la idea, lo que se busca? Está muy lenta el equipo mío. Bueno, ya tengo 2 votos a favor. Te voy a poner a grabar esto. Si leyeron, seguramente alguno tenga alguna que aclarar algo, no sé, de las consignas. Bueno, de 47 nadie tiene nada que decir. Tommy dice si son solo medidas económicas. Tommy, el nombre antiguo de la economía era economía política. Todas las medidas económicas son políticas. Acordate, es importantísimo. Es un concepto clave de la macroeconomía. Sirve para hacer política económica, para el lado que sea. No es no es el manual de una máquina. La macroeconomía no es un manual, en el sentido, no hay una sola manera de hacer las cosas. Por eso es que cada cual la hace como le parece o le conviene. Sí, lo primero que tienen que hacer es ordenar las prioridades. Si no se ponen de acuerdo, voten. A ver qué le parece a la mayoría y listo. Y si hay empate, hay que elegir por cada cual pensará qué es el mal menor y de acuerdo a su punto de vista. Sí, tienen que ordenar lo que les parece de lo más importante a lo menos importante, pero tienen que seleccionar lo que a ustedes les parece importante. Yo les di una lista larguísima y no se pueden dedicar a todo eso. Tienen que agarrar, qué sé yo, 4 temas, 4 problemas, 3, 5, lo que a ustedes les parezca. Después va a haber problemas que son condición para resolver otro problema. O sea, resolver este problema A me permitirá en el futuro resolver el problema B. Gracias, mami. ¿Entienden? A ver que, o sea, que pueden hacer etapas, o sea, los problemas son estos. Ahora, ¿cómo los encaro? ¿No? Es como, digamos, uno tiene que, digamos, quiere conseguir tal puesto de trabajo, ¿no? Y no puede ir y presentarse directamente, tiene que averiguar un poco, tiene que contactar a alguien que le dé ideas de cuál es la onda del lugar, o sea, por más que el objetivo principal sea por ahí hay otros objetivos anteriores, ¿se dan cuenta? Dice Francisco, el plan económico, ¿qué tan elaborado tiene que ser? ¿O tenemos que plantear aspectos más generales? Francisco, imagínate que estamos estudiando, esto es un juego prácticamente, donde ustedes van a plantearse el problema de cómo encarar los problemas. Porque es muy fácil agarrar y decir, bueno, esto
hay que acabar con la inflación, hay que acabar con el desempleo, hay que acabar con la corrupción, y hay que acabar con, ¿entendés? Y no, hay que ver cómo se hacen las cosas. No es cuestión solamente de decir, ay, que estos no hacen tal cosa, no mejoraron tal cosa. Bueno, ¿cómo harían ustedes? Es obvio que todo junto no se puede arreglar, porque requiere herramientas contradictorias. Pretender arreglar la inflación y el desempleo al mismo tiempo, no conozco. Podría tener un contexto, qué sé yo, de un gran acuerdo nacional, estilo Israel, hace 20 años, más o menos, donde hubo un gran acuerdo de los distintos partidos políticos para controlar la inflación y, bueno, sobre la base de eso se cumplió, se fue muy disciplinada la gente, ¿no? Los partidos políticos estaban defendiendo digamos, el negocio común, y que se estaba deteriorando sin límite y podía tener consecuencias sociales y por lo tanto políticas desagradables para todo el mundo. Entonces se pusieron de acuerdo los sindicatos, los partidos políticos, el Estado, los empresarios. Esas son cosas que a veces se dan, pero no es fácil, porque como cada cual tiene sus intereses, pero ese tipo de cosas son las que permitirían, digamos, encarar varios objetivos al mismo tiempo, aun cuando sean relativamente conflictivos. Ahora, por supuesto, esos acuerdos no respetan los intereses de todo el mundo, ¿no? O sea, esos acuerdos son acuerdos de los que firman el acuerdo. Y por ahí hay excluidos del acuerdo. O sea que es muy difícil darle el gusto a todo el mundo, ¿no? Pero digamos, y aparte en la Argentina eso hasta ahora venía siendo muy difícil lograr algún tipo de consenso entre Montescos y Capuletos. Así que, pero es muy difícil de todas maneras hacer todo al mismo tiempo. Primero hay que hacer una cosa, después hay que hacer la otra. En algunos rubros, en otros van juntos, ¿no? Todo esto supone que uno trabaja con instituciones relativamente sanas, ¿no? O sea, ustedes pueden ubicarse en un Estado que más o menos funciona, que más o menos respeta las leyes, ¿no? Los funcionarios tienen que ubicarse en un mundo así para poder hacer un plan que les salga a ustedes de adentro, ¿no? Como decía Samuelson, tiene dice economía desde el corazón. Pero bueno, a ver qué dice Ivo. Entonces, si por ejemplo queremos reducir el déficit fiscal, raro en este momento, ¿no? Sí, imposible. Elegimos medidas a tomar que tiendan a ello. Evidemment, tal cual. ¿Qué más? Vamos. El corralito es una medida legal. No, el corralito sí. El corralito sí era una medida legal, pero el corralón no. El corralito fue cuando vos no podías retirar una suma de efectivo mayor de no me acuerdo cuánta plata. Ponele 250 pesos por semana, en esa época 250 pesos eran $250 por semana. No me acuerdo bien el monto, pero era una cosa así.
El corralón fue el problema. Porque en ese momento vos podías, se incorporó ¿cómo se llama? Las transferencias bancarias. ¿Eh? Entonces vos podías pagar cualquier cosa mediante transferencia bancaria y entonces en principio no precisabas el efectivo. Salvo una pequeña cantidad para comprarte caramelos, pero o ir al chino de la vuelta. Pero, digamos, necesitaba muy poco efectivo en realidad, rigurosamente razonado, ¿no? El que fue ilegal era el corralón del año 2002, que fue que la gente no podía retirar los plazos fijos en dólares. Y el que quería retirarlo tenía que aceptar una quita, tenía que aceptar recibir en pesos a un valor de cerca de la mitad de lo que estaba cotizando el dólar en ese momento. O sea, le rebanaron la mitad si lo quería en pesos. Eso sí fue ilegal, a tal punto que mientras que el gobierno le ordenaba, el Banco Central le ordenaba a los bancos no pagar eso, no pagar, no devolver la plata a los depositantes en dólares, los jueces le daban la razón. O sea, los jueces consideraban que era ilegal. Así que, bueno, los bancos terminaban dándole la plata a los, si iba los mayores de 70 años acompañados de un oficial de justicia. O sea, tenías que ir con alguien del tribunal para que te devuelvan la guita, y si tenías 70 años, más de 70 años, si no, no. Emitir un bono a 10 años y quedarte con los depósitos, no. Mirá, el problema es presentar una convocatoria de acreedores no es ilegal. Muchas empresas lo hacen. Me acuerdo en los años 70, 80, cuando una empresa que cotizaba en bolsa pedía convocatoria de acreedores, subían las acciones en la bolsa. ¿Por qué? Y porque iba a licuar la deuda. Pero de todas maneras, sería ilegal si la convocatoria o la quiebra fuera fraudulenta. O sea, si los tipos estuvieron vaciando la empresa y después piden convocatoria de acreedores, podría ser que les caiga un juicio penal, ¿viste? Si vos no tenés la plata, vos te endeudaste, otro te prestó, y ni vos ni el otro tenían tenían la intención de no pagar o el otro, ¿no? Si ninguno de los dos conocía la situación real, entonces no hay dolo, no hay delito. El que prestó la plata tendría que haber averiguado más, y el que la pidió prestada no calculó lo que podía pasar, imprevisión. No es ilegal. Si no hay una intención fraudulenta, no es ilegal. Ivo dice, igual que el ejemplo que puse, obvio que no lo vamos a poner porque en este contexto sería terrible. Decimos que tenemos que reducir el gasto y aumentar los impuestos. Mirá, yo les sugerí que ustedes definan 2 etapas. No están obligados a hacerlo, pero es evidente que mientras dure la cuarentena, en un ámbito, en una extensión importante poblacionalmente y económicamente del territorio nacional, no, hay un montón de cosas que no podés hacer. Y por eso les decía, hagan 2 etapas, por lo menos, digamos. Ustedes si quieren hacer etapas de política económica, fenómeno, primero resolvemos eso. Pero la primera que hay que tomar en cuenta es que hasta que termine el coronavirus, el tema de y después, ¿no?
Entonces, bueno, ustedes verán, los grupos verán lo que quieren hacer. ¿Qué más? Uf. Bueno, me parece que les gustó la idea en el fondo, ¿no? Si no habría más críticas, más cosas, esto no se entiende. Pudieron formar los grupos más o menos fluidamente, tienen problemas, hay gente descolgada. Quedó gente en banda, che, gente que no tiene grupo, o ya están todos perfectamente casados de A4 o de A6. Perfecto, mejor así entonces. Bueno, miren, como van a necesitar letra, digamos, les mandé unos artículos de distinto origen y distinta orientación en política económica. Son pocos artículos, les recomiendo, tienen tiempo, léanlo todos esos artículos, no se los repartan entre sí, traten de leerlos todos los participantes del equipo y por lo tanto todo el curso, porque les va a permitir visualizar mejor cómo se están presentando las cosas, tanto de un lado como del otro. Está ahí, hay un texto de Heller que publica en ámbito financiero, pero también está la posición de Fiel, ortodoxa. Tienen el otro texto de Juan José Liach. Liach es un economista que tiene bastante respeto de distintos sectores. Es un hombre que estuvo como viceministro de Cavallo en los 90, fue ministro de Educación también en algún momento, siempre estuvo muy vinculado con la Iglesia, y digamos, un hombre de la democracia, ¿no? Hasta donde yo sepa. Y el texto ese que les conseguí es bastante ordenadito, ¿no? El tipo trata de agarrar y listar creo que es de antes de las elecciones, pero bueno, él lo plantea como las tareas que hay que hacer, ¿no? Y es muy interesante, porque, bueno, va planteando objetivos, algunos uno puede compartirlos o no, como prioridades o como, bueno, esto en realidad habría que plantearlo de otra manera, no como está, o sea, pero les da para que piensen, y para que puedan ver el tono con que se hablan las cosas y las diferencias también. No es necesario que se pongan a analizar los artículos, es nada más para ustedes, para que tengan una idea más concreta de distintas posiciones, distintos abordajes de los problemas de política económica que tenía planteado el país a fines del año pasado, antes del coronavirus. Y al final les agregué una conferencia que dio Arriazu hace poco, o sea, era un mes. Arriazu es un macroeconomista, un consultor muy respetado, digamos, él, una persona que está, Broda tiene más publicidad, pero digamos, son igualmente sólidos, tienen consultoras importantes, y lo que tiene interesante Arriazu es que abarca casi todos los temas, empezando por una buena caracterización de la coyuntura actual del coronavirus. O sea, está focalizado en la coyuntura actual. Para ver más lejos hay que mirar los otros artículos.
los de Artana, el de Heller, el de Liach. Pero para pensar la situación actual y de paso entender algunos problemas estructurales que tenemos, que están mencionados, no solo de coyuntura, para ver cuál es realmente la situación del sector público. Bueno, es bueno que lo veamos. Ahora, el único problema que tiene cuando uno pone en pantalla a un economista profesional en una conferencia que está dirigida a gente que sabe bastante de economía, es una conferencia que dio auspiciado por una sociedad de bolsa, Puente Hermanos, y, o Puente de Sociedad Anónima, bueno. Entonces, por ahí conviene que veamos la conferencia juntos, por lo menos la parte que podamos llevar. Entonces paramos cada tanto como para hacer alguna aclaración de cosas que yo me imagino que ustedes no pescan bien. Es bastante claro este hombre, pero a veces, digamos, cuando se habla con gente que ya está en el tema, se dice la mitad de la frase porque hay un montón de implícitos que resultan obvios para el grupo que está más acostumbrado a discutir estas cosas. Entonces, para que lo puedan aprovechar mejor, pensé en que veamos ahora esa conferencia, la parte que podamos hasta las 5 de la tarde. Bien. Entonces, yo lo tengo acá. Ustedes tienen el link, se los mandé junto con las condiciones y las consignas del trabajo práctico. Y bueno, lo voy a poner en pantalla, a ver si puedo. A ver si puedo engancharlo. Share a window. Bueno, ¿están viendo ustedes ahí el YouTube con la cara de Arriazu? Ya está compartido esto, lo pueden ver ustedes cargando. Ok, ok. Gracias. Gracias, chicos. Bien. Bueno, lo pongo en marcha. ¿eh? Si a ustedes les resulta más práctico hacerlo, tenerlo en la tablet, irlo siguiendo en la tablet, o como sea en otro equipo, yo voy parando cada tanto cuando veo que hay que aclarar algo. ¿Ok? Bueno, a la 1, a las 2, y a ver que entró gente, parece. Que dice a que esperen un cachito. A ver. Ah, no, está bien, no pasa nada. Bueno, allá vamos. Bueno,
Si no lo escuchan, entonces, chicos, si no lo escuchan, entonces cárguenselo ustedes. El link lo tienen acá, se los pego en el chat, como hicimos con algunas otras cosas. Cliquean eso y traten de mantenerme a mí en línea. Entonces yo les digo, bueno, paramos acá, para una cosa así, y, y cada cual lo ve en su equipo. ¿Ok? Bien. Yo lo veo para mí esto. Hay toda una presentación que se la pueden ahorrar, donde la gente ahí descuente y dice que se hasta que se carría su sistema a ver si las cosas. Bueno, cuando lleguen a estos ¿cómo se llama? Cuando vean este cartel es que ya está empezando, ahí empieza la conferencia. Acompañar a los clientes en esta situación tan particular, no solo del mercado local y la situación entre una pandemia como no hemos tenido desde la gripe española. Ahora la pantalla. Perfecto. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, un instante. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos por participar. Todos sabemos que la humanidad enfrenta uno de sus mayores desafíos. Una pandemia como no hemos tenido desde la gripe española, cuya única solución por ahora es el confinamiento. Pero el confinamiento destruye la base de la economía moderna, que es la especialización y el intercambio. Entonces, el gran desafío es cómo conciliar el objetivo de la salud pública y de la economía. ¿Cómo hacer para que haya menos sufrimiento y menos muertes por la pandemia y al mismo tiempo que haya menos sufrimientos y menos muertes por la economía? Yo no voy a hablar mucho de los números de la pandemia, todos ustedes conocen. El desafío de la salud pública es básicamente lo que se llama achatar la curva, es decir, tratar de evitar ese pico en el cual el servicio sanitario no da abasto y entonces es un problema de elegir entre quién se muere y quién no se muere. Entonces lo que dicen básicamente los sanitaristas es no es que vamos a evitar los contagios, sino que lo que vamos a hacer es achatar la curva para que el sistema la pueda manejar. Claro, pero eso automáticamente genera en la economía la implosión económica que nosotros calculamos que es equivalente a una destrucción de PBI instantánea entre 25 a 30%. Es decir, que si la economía quedara completamente paralizada por un año, el efecto primario directo sería 30% de caída del PBI. Y luego hay efectos en cadena que hace que sería mucho más grande que eso. Por lo tanto, esto es lo que se busca también en economía. Las mejores mentes en este momento están trabajando en cómo conciliar estas dos cosas. Ustedes habrán visto los casos extremos mencionados por el presidente, digamos, de Suecia y Noruega. Noruega decidió hacer el confinamiento, Suecia por muchas razones decidió no hacerlo, y claro, la cantidad de muertes y la cantidad de casos es mucho más grande en el caso de Suecia. Pero miren al mismo tiempo el impacto en los seguros de desempleo en Noruega y en Suecia. Este es el dato de Argentina ayer, en donde está puesto por grupos de edad, porque las soluciones que están surgiendo
de los principales pensadores que combinan la parte económica con la parte de salud pública es que el tema de edad tiene mucho que ver. Y ustedes van a ver que la mayor cantidad de casos confirmados en la Argentina está en personas de menos de 59 años. Y que la cantidad de muertes en ese grupo es muy chica. Mientras que arriba de 60 y sobre todo arriba de 70 no hay tantos casos, pero la tasa de mortalidad es muy grande. Todo el mundo sabe que la cantidad de casos confirmados subestima completamente la realidad en todos los países. ¿Por qué? Porque se le hace el testeo básicamente a personas con síntomas severos. Recién ahora están comenzando a ir a buscar el caso a personas con menos síntomas. La Escuela de Higiene y Enfermedades Tropicales de Londres hace una estimación y en el caso argentino tiene un rango, digamos, de cuál es el porcentaje que realmente estamos captando y básicamente eso indicaría que la verdadera cantidad de casos hasta ahora está entre 26.000 y 46.000. Y claro, cuando comparamos la tasa de mortandad con ese tipo, digamos, de cantidad de casos, estamos entre el 0,8 y el 1,4. Entonces, esto está comenzando a indicar varias secuelas de cómo solucionar el problema. El primero es preservar a las personas de mayor riesgo, trabajadores de la salud, personas de más de 60 años y los que tienen enfermedades preexistentes. Permitir que el resto vaya a trabajar, pero con un sistema de testeo para identificar rápidamente los nuevos casos y aislarlos, y un sistema para verificar quiénes tuvieron y no tuvieron ningún síntoma o pocos síntomas. Se calcula que más del 80% de los casos son asintomáticos o de pocos síntomas. Entonces, hay varios estudios, uno de los mejores lo hizo el National Bureau of Economic Research, Acemoglu, un argentino, digamos, Iván Berning, digamos, hicieron cómo sería que funcionaría y cuál sería el costo en términos de vidas y en términos de economía. Y da que comenzando por segmentos que tienen menos casos, segmentando de esta manera y haciendo muchos test, se puede minimizar el sufrimiento y las muertes tanto por la pandemia como por la economía. No voy a hablar más de la pandemia. La impresión económica es muy sencilla. Digamos, si yo no puedo ir a comprar y no puedo fabricar, por definición tengo una destrucción de PBI inmediato. Esto no tiene nada que ver con la Gran Depresión. La Gran Depresión fue una caída de la demanda por la quiebra de la bolsa, por quiebra de bancos, que dio 8% de caída en el primer año en el PBI, el segundo año por un error que quizás vuelvan a cometer, de cerrar la economía, hubo otro 7-8%, el tercer año tuvieron la peor sequía en 1000 años, el famoso Dust Bowl, y recién en el cuarto comenzaron a mejorar. Por lo tanto, la única similitud con este caso, donde acá no es un problema de pérdida de demanda, acá hay un problema de destrucción de oferta que, digamos, automáticamente afecta todos los ingresos de toda la gente que participa en ese proceso. Y a través de eso también afecta a otros sectores que no cerraron. Esto es, en la Gran Depresión, la caída del PBI en términos de volumen. 27%. Pero además hubo una caída de precios bastante parecida, con lo cual la caída total del PBI nominal fue cercana al 49%. La mayor caída real en ese periodo fue Chile con 52%. ¿Por qué menciono eso? Porque en este momento también están bajando los precios a nivel mundial. Estados Unidos 0,8% el índice de precio al consumidor en el último mes, 1,5% digamos precios al productor. En Europa también, digamos, están cayendo los precios, y en Argentina hay sectores que también están cayendo los precios. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Esta es la evolución del PBI trimestral en Estados Unidos. Venía creciendo 0,5% por trimestre, o sea, 2% anual, y de golpe tiene una caída
digamos que interanual o anualizado es 4,6%. Pero Estados Unidos tuvo apenas 15 días de confinamiento. Cuando nosotros ponemos la tendencia y calculamos cuánto tiene que haber caído en esos 15 días para que dé esta caída del PBI, da 29%. O sea que muy parecido a lo que habíamos visto originalmente. Europa tiene bastante más, pero ¿por qué? Porque digamos, el confinamiento comenzó a mediados de febrero, o sea, tiene un mes y medio de confinamiento. Y esto es China, que tuvo gran parte de enero, todo febrero y parte de marzo. Entonces, está claro cómo funciona y lo que tenemos que ver es cómo se recupera cuando, digamos, se elimina la pandemia. Estas son las tasas de variaciones interanuales por sectores en China, enero y febrero. Unos pocos sectores, digamos, con suba, la mayoría con baja. Esto es marzo. Ya comienzan a haber algunos sectores, digamos, positivos, y en abril hay más sectores positivos. Este es el consumo de carbón en China. La línea vertical es el Año Nuevo Chino, donde se paraliza todo. Ustedes verán que en la línea celeste se recupera al cabo de una semana y que esta vez tardó más de un mes en recuperarse, pero hoy en día estamos en niveles muy parecidos a los del año pasado. Es decir, que al menos en materia energética la demanda volvió a la normalidad. Si miráramos qué está pasando con los embotellamientos de tránsito, también volvió a la normalidad. O sea que, digamos, toma tiempo. Eso no significa que la actividad económica volvió a la normalidad. Tarda un tiempo, pero está volviendo a la normalidad. Entonces, esto es para la discusión si la recuperación va a ser en B, en U o en W. Parecería B, pero más lenta. Estos son los pedidos de desempleo en Estados Unidos. Falta el dato de hoy, 2.300.000. 38 millones de personas pidieron seguro de desempleo. ¿Por qué hay esta diferencia entre Estados Unidos y en Europa? Porque Estados Unidos está muy acostumbrado a despedir y a tomar gente. No hay indemnización, no hay nada. Entonces, por eso, digamos, las políticas públicas también tienen que ser distintas. Pero no hay precedentes de una caída de esta velocidad y de esta magnitud. Alguien me dirá, no, pero el desempleo llegó al 26% en la gran recesión y acá está en 14%. Está en 14% porque toma menos tiempo, está en 14% porque 7 millones de personas salieron del mercado laboral desencantados, es decir, por no poder conseguir trabajo. Entonces, claramente la próxima medición va a ser arriba del 20%. Esto es muy interesante. Esto es la variación interanual de las ventas minoristas en el mes de marzo. En promedio cayó 6,8%, pero tienen casos como el de alimentos y bebidas con 27% de aumento, porque la gente que iba a entrar en confinamiento se fue a los súper, vació los súper y se llevó todo para tener, digamos, para no tener problemas más en el futuro. Tiendas online claramente sustituye a la presencial. Tiendas de ramo general, eso es raro. Salud y cuidado personal, clarísimo. Materiales de construcción y jardín, eso es muy típico de Estados Unidos, donde cada persona tiene en su casa un taller y se dedica los fines de semana al jardín. Y ahora, como no va a trabajar, se dedica al taller y al jardín. Ahora, miren todos los negativos. Marzo, 15 días. Miren abril. Ya hay menos de alimentos en súper, más en tiendas online. Ya ramo general es negativo, salud es negativo, material de construcción todavía es positivo, el total es 21% de caída. Y miren, ropas, automotores, digamos, gasolineras, entretenimiento, en general. Si uno hiciera lo mismo para la gran recesión, va a haber exactamente el mismo tipo de comportamiento. Y si uno hace para Europa, ve exactamente el mismo tipo de comportamiento. Y si uno hace para Argentina, va a haber exactamente el mismo tipo de comportamiento. Porque la gente tiene que seguir comiendo,
tiene que comprar artículos de limpieza, barbijos, medicina, y por supuesto no va a comprar ropa si no puede salir ni a la puerta, no puede comprar, digamos, nafta, a pesar que ahora está comenzando a comprarla, no compra automotores, digamos, no puede ir a espectáculos públicos. Entonces, esto es exactamente cómo será en cada una de las recesiones. Y esto es cómo pronosticaba el Fondo Monetario en enero del año, de este año, para este año y para el año que viene. Pronosticaba 3,3 de crecimiento para este año y 3,4, digamos, para enero del año que viene. Y ahora pronostican -3, a la par comparen con la crisis del 2009. La crisis del 2009 es nada, fue una simple crisis financiera, digamos, pero no fue nada. Digamos, algunos países los afectó más. Ahora, miren esta vez, 6,1 en economías avanzadas, 7,5 en la zona del euro, 9,1 en Italia. Y esto es primer trimestre, perdón, esto es el pronóstico para todo el año bajo el supuesto de que esto dura 3 meses, 4 meses. Por eso cuando miran el año que viene, van a ver que ponen gran crecimiento, 5,8, porque dicen voy a comparar un número positivo con un número muy malo de este año. Y eso es así siempre y cuando se descubra la vacuna o se aplaque la pandemia. Porque si tomamos la experiencia de la gripe española, apareció en 1918, pero fue mucho más fuerte en 1919. Entonces, esto es básicamente la idea si la recuperación va a ser en B, en U o en W. Porque si no descubrimos la vacuna y vuelve a aparecer otra ola el año que viene, vamos a tener que volver al confinamiento y vamos a estar claramente con N. Esto está pasando en todos los países. La tasa de crecimiento mundial está bajando, está alrededor del 2, está estancada hace una semana. El día de ayer fue el mayor número absoluto, pero no la mayor tasa de crecimiento. La mayor tasa de crecimiento fue 13% hace más de un mes. Pero hoy en día la mitad de los casos están en 3 países: Estados Unidos, Rusia y Brasil. Y en el día de ayer Brasil fue la mayor cantidad de casos en el mundo, ¿ve? Con menores tasas de mortandad que otros países. Impacto sobre los mercados. Yo hasta ahora describí cómo funciona el confinamiento sobre la economía, pero hay otros impactos. Uno de los impactos es que la gente vende todo lo que considera de riesgo y busca refugio. Una de las cosas que se considera de riesgo es las acciones. Las acciones llegaron a caer 32% a nivel mundial, casi 30% del valor de capitalización, más del 30% del valor de capitalización en el mundo, digamos más del 30% del PBI mundial. Eso produce un efecto riqueza. La gente que perdió, no importa que antes ganó, se siente más pobre y por lo tanto gasta menos. Pero la segunda cosa que venden es países emergentes. Y los países emergentes reciben una cantidad de palizas una tras otra. Caen precio de las acciones, caen precio de los bonos. Ya vamos a ver los datos. Eso produce un efecto riqueza. La gente sale a buscar refugio en otro país. Eso hace devaluar su moneda. En el caso de América Latina, en promedio 35, en el caso de Brasil, cerca de 50. Cuando eso entra a Estados Unidos, que es uno de los lugares donde van los capitales, hace apreciar al dólar. Cuando el dólar se aprecia, cae el PBI mundial en dólares y cae, digamos, los precios de las materias primas. Y aparte, hay países que quieren impedir el comercio. Entonces, si usted se da cuenta que un país emergente recibe su pandemia, el efecto riqueza, la devaluación de su moneda, la caída de los precios internacionales y restricciones al comercio, recibe todo junto. Bueno, acá tienen el índice de precio de las acciones en dólares de América Latina. De un máximo cercano a 120, cayó a 55. Y se recuperó un poquito, pero menos que otros países. Este es el mundo.
Tuvo la caída del 32 y luego se recuperó, y después vamos a discutir por qué cayó y por qué se recuperó. Estos son los desarrollados y estos son los emergentes en general. Es decir, le dieron a los emergentes y dentro de los emergentes le dieron particularmente a América Latina. Esta es la evolución de Standard & Poor's en la guerra, Segunda Guerra Mundial. Entra Estados Unidos en la guerra, caen las acciones, luego se recupera temporalmente y después sigue cayendo hasta el final de la guerra y después tarda varios años en volver al nivel que tenía al comienzo de la guerra. Esto es la crisis 2008. Cae al principio casi igual, luego se estabiliza, luego vienen los problemas en Europa, digamos, rumores de nacionalización del Citi, vuelve a caer. Luego se recupera con una pequeña caída 2000, digamos, en el medio, pero básicamente, digamos, supera el valor que tenía antes. Y esto es ahora. O sea, las tres caídas iniciales fueron casi idénticas. 32%. La del 2008 llegó a caer 46% y la de la guerra 39%. ¿Por qué cae? El valor de una acción es el valor presente descontado de un flujo de ingresos. Uno diría, si la tasa de interés cayó por el ingreso de capitales, entonces debería haber subido las acciones. Sí, pero el flujo de ingresos, con la paralización de la actividad, claramente se vino abajo. Entonces no importa la tasa de descuento, si el flujo es negativo, digamos, claramente voy a tener una caída. ¿Por qué se recuperó? Porque comenzaron a ver las cifras chinas y dijeron, esto va a durar 3 meses. Nosotros hicimos el supuesto que durante mucho tiempo iba a estar cayendo, digamos, los ingresos, pero parece que no van a ser tanto. Esa es la recuperación y por lo tanto, en realidad ahora cayó 13%. Obviamente, si esto dura 3 meses, es en B, tienen razón. Ahora, si esto es en W o dura más de 3 meses, entonces estos valores van a comenzar a ajustar. Y si es en W, pueden ajustar bastante. Mi posición es que hay una burbuja enorme en el mercado de bonos. Estados Unidos es un país con déficit fiscal que ya venía creciendo y con déficit en cuenta corriente. Por lo tanto, la única razón por la cual, digamos, la tasa de interés cayó es que están ingresando capitales y que la última baja de impuestos fue a un sector que lo dedicó a comprar bonos. Este es el precio del oro. Ustedes habrán visto varios que están diciendo que el oro va a subir. Normalmente el oro tiene un costo, pero cuando hay desconfianza sobre todas las monedas, porque se piensa que va a haber una inflación internacional, el oro tiende a subir. Es interesante, ahora no hay inflación internacional, pero la gente está pensando en el futuro. Este es el precio del petróleo. Alguien se preguntará, ¿por qué hubo un precio negativo? Porque la demanda cayó mucho más que la oferta. Tuvieron que guardar todo el petróleo que sobraba, todos los barcos, todos los depósitos, todas las cañerías estaban todas llenas. Y llegó un momento que era más conveniente pagarle a alguien para que se lleve el petróleo y no pagar el costo del almacenamiento. Como ahora comenzó a subir la demanda de petróleo, entonces el excedente ya es menor y además justo ahora está bajando la oferta, en parte por la caída del precio y en parte por el acuerdo del G20 energético. Esto es soja. Esto es trigo y esto es maíz. Comencemos con maíz. ¿Por qué cayó maíz más que el resto? Muy sencillo, por el etanol. Con este precio del petróleo, con Estados Unidos cuesta 75 centavos de dólar el galón, digamos, no tiene ningún sentido, digamos, agregarle etanol. Ahora que comenzó a subir el precio, entonces todas las plantas dejaron de producir. Cayó la demanda de maíz. Ahora comenzaron a producir de vuelta al subir el precio y ustedes van a ver la última parte tiene una pequeña subida. De todas maneras, en conjunto, para los principales productos de Argentina, esto representa como 13% de caída. Este es el tipo de cambio de los emergentes de China.
está estable. Devaluó un poco el año pasado, pero está estable. Este es el tipo de cambio de emergente sacando China. Una devaluación como del 10%. Y este es el tipo de cambio de América Latina. O sea, todo lo que le venía diciendo de caída de precios, paralización, etcétera, etcétera, todo se está dando exactamente como era esperable. Obviamente, si de golpe la pandemia se detuviera y los precios de, digamos, de América Latina están baratos, se va a producir un proceso exactamente inverso al que estamos viendo acá. Va. Acá, ante semejante magnitud de procesos, reaccionaron los gobiernos. Dos cosas que queden claras. Número uno, los gobiernos lo que buscan es evitar el colapso social y evitar la quiebra masiva de empresas. El colapso social, no hay experiencia histórica, porque en la guerra, digamos, en la gripe española, veníamos de una guerra. No hay. Pero hay alguna evidencia de lo que pasó en la peste negra, en donde directamente se rompen todas las reglas sociales, sálvese quien pueda, ley de la selva, padre contra hijo, hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos, y claramente eso hay que evitarlo a toda costa y es lo que está haciendo la gente, los gobiernos. Lo segundo es, si yo hago quebrar las empresas, por más que la recuperación sea en vez de la demanda, si no hay empresa, después no hay producción. Entonces, básicamente, los gobiernos están tratando de evitar esa parte. La segunda cuestión es que esto no tiene nada que ver con la gran recesión. No es una caída de la demanda, es una caída de la oferta. Entonces, cuando yo doy plata, estoy dando plata a la persona que perdió el ingreso o a la empresa que perdió el ingreso. No es que estoy emitiendo cuando estoy en pleno empleo para que la gente se vaya de vacaciones, compre un auto nuevo, compre un traje nuevo. No le estoy agregando poder de compra a una economía que está en pleno empleo. Lo que estoy evitando es el colapso. Y esa es una de las razones por la cual los precios están bajando en lugar de estar subiendo, a pesar de que estoy emitiendo. Esto es cuánto emitió Estados Unidos. Hay que mirarlo por el total del activo de la Reserva Federal, emitió 62%, básicamente comprando títulos públicos, comprando papeles privados y dándole operaciones de swaps a otros bancos centrales para evitar un colapso en otros países. ¿A dónde fue a parar esta plata? Un poquito a billetes y monedas, 7%. La mayoría fue a depósitos del gobierno y a depósitos de los bancos. ¿Qué es lo que trató acá la Reserva Federal? Básicamente evitar un efecto sistémico. Eso lo aprendió en el 2008-2009, que luego del error de haber dejado caer Lehman, se le produjo un problema que casi se le cae todo el sistema financiero. Y ahí salieron masivamente, digamos, a darle liquidez a los bancos para que la gente no tenga miedo y no retire depósitos. Ahora, comparen con la misma cantidad de tiempo en aquel momento. Ahora emitimos 62 y en aquel momento 144%. Y en aquel momento no hubo inflación. Cuando terminó la crisis no hubo inflación. Porque la inflación no es un tema de emisión, es la diferencia entre la oferta y la demanda de base monetaria. Y acá, lo que pasó en aquel momento y está pasando ahora, que el dinero queda como reserva excedente de los bancos para si hay un problema de liquidez. Pero no es dinero que sale al crédito automáticamente para que aumente la demanda agregada. Esta vez, el énfasis no está en la política monetaria. La política monetaria busca nada más que evitar crisis sistémica. Y obviamente en el medio compra papeles del gobierno. El énfasis está en la política fiscal. Miren, comparen la emisión en el 2008 con la emisión ahora. Ahora, comparen el déficit fiscal 2017, 2018, 2019. Mire cómo venía empeorando el déficit de Estados Unidos. Fuerte. Y miren ahora.
6,9% del producto anualizado es el acumulado al mes de abril. En el mes de abril siempre hay superávit, porque es cuando cobran el impuesto a las ganancias. Este año fue un déficit gigantesco. Ese déficit fue por caída de recaudación y sobre todo por aumento del gasto, tanto en salud como para darle plata a la gente, para que la gente tenga que comer. A diferencia de Europa, en donde es difícil echar a la gente y por lo tanto se le da el dinero a las empresas, Dinamarca es el caso típico, paga el 90% de los sueldos. En el caso particular de Estados Unidos, hay que darle directamente a la... Yo conozco a alguien en la Argentina que hizo un trabajo de verano. Estados Unidos dejó una cuenta abierta y de golpe se encontró con un depósito de $1.200. O sea que funciona automáticamente. Miren Japón en aquel momento y en este. Y miren el Banco Central Europeo en aquel momento y en este. O sea, en todos los países es lo mismo. Es mucho más fuerte el énfasis en la parte fiscal que en la parte monetaria. Porque lo que hay que hacer ahora es básicamente evitar el colapso social. Entonces hay gente que dice, no, pero con semejante emisión, las monedas no van a valer nada, el oro se va a las nubes, digamos, esto va a ser una gran explosión inflacionaria, ya les mostré que no pasó eso en el 2008-2009, pero veamos una experiencia un poco más larga. Este es el déficit fiscal de Estados Unidos desde 1900. Para ver dos grandes picos, el primero la Primera Guerra Mundial y el segundo la Segunda Guerra Mundial. 1941 el déficit fiscal era 3,5 puntos del producto, 1943 26 puntos del producto. ¿Cómo lo financiaron? Emitiendo deuda. La deuda pasó de 40% del PBI a 120% del PBI. ¿Por qué no hubo inflación? Porque en aquel momento las empresas no producían bienes de consumo, sino bienes bélicos, los hombres estaban peleando y las mujeres estaban en la fábrica. Acumulaban el sueldo de los hombres y acumulaban el sueldo de la mujer. No había que comprar porque había racionamiento, pero además había escornio social si alguien se salía del racionamiento. Después, tardaron hasta la década del 70, no hizo falta superávit fiscal. Lo que hace falta es que el déficit fiscal sea menor que el crecimiento del PBI nominal y vinieron hasta 30 puntos del producto. Después comenzó a subir. Miren en la última crisis cuánto subió. Entonces hay gente que dice, no, pero en aquel momento estabas en 40, te fuiste a 100, ahora estás en 100. Entonces ahora no podés seguir creciendo. Bueno, miremos otro caso. El Reino Unido. Miren el Reino Unido de 1700 a 1800, ¿qué le pasó a la deuda? De casi 0 al 200%. Debo confesarle que esto me tocó la fibra histórica. Digamos, claramente los años finales es fácil, son las guerras napoleónicas y la guerra de la independencia de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó antes? Bueno, hubo dos fenómenos interesantes. El primero fue la quiebra de la empresa de los mares del sur, que era una burbuja gigantesca donde estaba hasta el rey metido, que generó un fenómeno parecido a este, y donde el gobierno tuvo que salir a rescatar y hacerse cargo de toda la deuda, y rescatar a todo el sector privado. Y la segunda fue un breve momento en la lucha con Escocia, donde los escoceses, digamos, amenazaron con tomar Londres, y en ese momento toda la gente sacó la plata de los bancos. Luego miren cómo volvió a caer, y luego miren la Segunda Guerra Mundial hasta dónde llegó, 250% del PIB. Resumen, si tengo confianza, manejo bien, manejo con prudencia y soy el ganador de las guerras, ¿ok? Eso es importante, porque puedo mostrarle otros casos que emitieron lo mismo y después la deuda no valió nada. Digamos, claramente, digamos, no hay problemas en esta emisión, no causa inflación, digamos, la gente está dispuesta a tenerla y eso sigue para él. Ahora voy a Argentina. Argentina ya tenía problemas. Primero, un comentario general. Voy a hablar puramente del corto plazo. Y para que no quede la menor duda de lo que pienso,
está claro que las medidas que se tomaron antes de la pandemia no contribuyen a solucionar los problemas históricos argentinas que llevaron a una decadencia de 100 años. Pero cuando a mí me están preguntando, me preguntan qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con la tasa de interés, me están preguntando corto plazo. ¿Okay? Entonces voy a hablar corto plazo. Entonces ya teníamos problemas y tuvimos las 7 plagas bíblicas de Egipto. Bajaron los precios internacionales y bajaron los volúmenes de comercio. Brasil, que cuando anda bien nos compra y cuando anda mal nos vende. El año pasado nosotros tuvimos superávit comercial con Brasil y fue el país que más, digamos, cambio a favor tuvo Argentina en su balanza comercial. Ahora de golpe Brasil tiene la pandemia, una de las peores, se paralizó la economía y automáticamente tuvo salida de capitales y el tipo de cambio, digamos, se devaluó hasta 5.80. Entonces tenemos el doble problema de no hay comercio, no nos compran y devaluaron. Eso hace que alguna gente diga, se está atrasando el tipo de cambio de Argentina, digamos, grave error, digamos, conceptual, pero eso lo voy a ver después. Luego tuvimos una pequeña sequía justo en el mes de febrero, que bajó el volumen de la cosecha de soja. El mercado de crédito está paralizado desde el año 2018 y no se ha recuperado. Todos los países, una de las cosas que hicieron es dar garantía de préstamos, porque nadie va a prestar en esta situación a empresas que no saben si le van a devolver, porque la plata no es de ellos. Bueno, Argentina es uno de los pocos países donde hizo pequeñas garantías, pero no hizo prácticamente garantías. Entonces, digamos, el sistema crediticio está paralizado. Tenemos el parate de la actividad por el coronavirus, que lo vamos a ver enseguida. La recaudación cayó a todos los niveles, nación, provincia y municipio. Estamos aumentando el gasto y estamos, digamos, está incrementando el riesgo país. Tenemos algunas fortalezas. Capacidad ociosa, no hace falta invertir. No invertirían, pero no hace falta. Sistema financiero chico, líquido y sin descalce. Es interesante la cantidad de rumores permanentes, corralito, corralón. Los bancos tienen, digamos, 70% de liquidez en todos los depósitos en pesos y en dólares. Digamos, jamás debería haber un corralito, un corralón, pero en Argentina la palabra jamás no existe, pero yo diría hay que ser demasiado tonto para hacer una cosa por el estilo. Luego tenemos 3 cosas que son fundamentales. Bajo nivel de monetización de la economía. El año pasado y el anteaño, mucha gente temerosa bajó su tenencia de pesos, digamos, y compró dólares. Quiero aclarar que los pesos son una deuda del gobierno. O sea, no es que sale del aire, digamos, ese dinero. Es una deuda y la gente dijo, me van a estafar, me voy. Esto es una ventaja porque hay pocos pesos para comprar dólares, aunque lo estamos emitiendo, y otra ventaja porque hay un margen para subir las tenencias de peso. El año pasado tuvimos el menor déficit primario fiscal consolidado, medio punto del producto, y uno de los menores de América Latina. Y lo más importante de todo, y ahí me voy a enfatizar bastante, es que tenemos un superávit comercial y un superávit en cuenta corriente. ¿Y por qué es esto importante? Porque las hiperinflaciones en Argentina son siempre cuando el tipo de cambio oficial se escapa porque el gobierno se quedó sin reserva para mantener. La principal variable de inflación en el corto plazo en Argentina es el tipo de cambio oficial, no es el paralelo, es el oficial. Luego veremos cómo están entre los dos. Costos laborales unitarios ajustados, estamos al nivel del 2008, esto es el inverso del tipo de cambio real. El tipo de cambio real multilateral está en el nivel más alto del 2008. No solo eso, están devaluando más que la inflación. ¿Okay? Así que eso continúa. Precios relativos corregidos en gran medida. Digamos, precios relativos, digamos, corregido en gran medida. El año pasado cometieron el error, digamos, de haber congelado las tarifas. Las tarifas estaban atrasadas, pero con la baja del precio ahora y con el barril criollo, en realidad las tarifas están adelantadas.
Es el consumidor el que está subsidiando en este momento a las provincias y a las empresas. Sigan. Este es el PBI mensual con la cifra que salió ayer. Son cifras mensuales desestacionalizadas. Salió más del 9% de caída en un mes, 11,5% de caída interanual. No existe ningún mes en la historia registrada que hayamos tenido una caída de esta magnitud. Y tuvimos nada más que, digamos, legalmente 10 días, quizás 15 días de confinamiento. Con lo cual, si lo mensualizamos, es equivalente a una caída del 17%. ¿Por qué es más chica que en otros países? Número uno, porque el sector agropecuario en Argentina tiene mayor ponderación que en otros países. Y número dos, porque el sector público tiene mayor ponderación que en otros países. ¿Ok? Pero la caída para el sector privado es brutal y en mi cálculo es que vamos a tener otro 9% adicional de caída en el mes de abril y que abril contra abril vamos a estar cerca de 14% de caída. Esta es la demanda de electricidad del año pasado y miren la de este año. Y miren cuándo comienza la caída. Y ahí pueden ver claramente cuándo comenzó el confinamiento. Este es el valor de la cosecha. Van a haber 3 valores para el 2020. El primero era la proyección que hicimos en diciembre del 2019, que implicaba 166 millones de suba. Luego la proyección actual, que ya tiene 3 meses de exportaciones y que tiene supuestos de cómo se va a regularizar el comercio. Eso me da 2.800 millones de caída. Ahora, si yo hiciera todo con los precios de hoy, eso me da 5.500 millones de caída. A esto agreguen que en enero y febrero cayeron las exportaciones de carne y los precios de carne. Agreguen que el comercio de automóviles está completamente paralizado. Lo que eso implica que vamos a tener, frente a lo que se proyectaba, menores niveles de exportaciones cercanos a los 6.000 millones. Pero por favor, no lleven eso automáticamente a decir que va a haber 6.000 millones menos de superávit comercial, porque falta ver qué le pasa a las importaciones. Esta es la producción de gas en la Argentina, gas no convencional. Van a ver cómo a partir de agosto, cuando congelaron las tarifas, comienza a caer. Y esta es la cantidad de fracturas. El último dato no es que como no tenía datos se fue a cero. Hubo 0 fracturas en el mes de abril. La actividad completamente paralizada. Ahora comenzaron 2 empresas a operar un poquito. Pero ¿por qué pasó esto? Y básicamente porque la demanda, igual que en el mundo, cayó más que la oferta. La oferta tarda en caer. Y en consecuencia no sabían qué hacer ni con el petróleo ni con el gas. ¿Ok? Esto es lo mismo que hubo una producción en abril de 0 automóviles. Bueno, es lo mismo. Este es el déficit fiscal acumulado de 12 meses. Ustedes verán cómo ya comenzó a subir, está subiendo, y nosotros tenemos proyectado, digamos, hasta fin de año, estamos calculando un déficit de cerca de 5 puntos del producto primario sector público nacional. Hay que agregarle provincia y hay que agregarle municipio. Y en un momento determinado, junio, si midiéramos junio contra el PBI de un solo mes de junio, el déficit sería 14 puntos de producto en un mes. ¿Okay? ¿Tienen alguna alternativa? Ninguna. Uno podrá decir, son ineficientes, se aprovechan, pero claramente es imposible no evitar el colapso social. Y el colapso social significa darle de comer y darle dinero a la gente que perdió el empleo. ¿Okay? Ahora, claramente
Argentina no tiene moneda, no tiene crédito, no tiene reservas. Entonces lo que hay que ver es cuál es el impacto de todo eso y lo vamos a ver acá. Esta es la balanza de pago de vengada. De vengada significa pongo mercancía en un barco es exportación, la bajo de un barco es importación. Hay que distinguirla de la base caja, que es cobro o pago. Ustedes van a ver que en el 2017 tuvimos 31.100 millones, más de 5 puntos del producto de déficit. 2018 tuvimos una sequía. Si uno proyectaba la tendencia, daba 41.000 millones de dólares para el 2018, pero el déficit es la contrapartida, digamos, de la cuenta capital. Por lo tanto, digamos, para tener 41.000 de déficit, alguien me tenía que financiar y nadie me iba a financiar. Entonces yo di un montón de charla en aquel momento diciendo va a caer. Entonces miren cómo cayó a 27, 3.400 en 2019, y si miran el cuarto trimestre más a la derecha, van a ver que en el cuarto trimestre hubo un superávit de 3.000 millones. Y cuando miran los componentes, básicamente la balanza comercial, porque hay importaciones, turismo, estamos pagando menos de dividendos. Ahora, si vamos a la cuenta capital, van a ver que en 2018 se ganaron reservas porque el gobierno pidió prestado 44.300 millones de dólares. El sector privado comenzó a comprar dólares, 10.400 netos. 2019 ya no me vinieron 44.000 de préstamo. Y el sector privado compró 28.900. Con lo cual, a pesar de que mejoró la cuenta corriente, perdí 21.000 millones. Después de eso pusieron el control de cambio. Control de cambio a la larga nunca funciona, en ninguna parte del mundo. Yo vivo contando la historia que no es mía, digamos, es cuando Mandel ganó el Premio Nobel de Economía, lo dijo en su discurso, digamos, Platón era un inflacionista que lo convenció al rey de Siracusa de un esquema inflacionista con control de cambio, digamos, le rompieron el control de cambio y a Platón lo vendieron como esclavo. Digamos, Aristóteles asesoraba, digamos, a Alejandro y le dijo, si quieres tener un imperio, tienes que tener una moneda que circule por todo el imperio y mantenga su valor. O sea, ahí tienen un inflacionista y un ortodoxo. Esta es la cuenta corriente base caja. 15.000 de superávit acumulado. Esta es la oferta en el mercado cambiario. Contra esto va los pagos de intereses y de capital del gobierno, los pagos de deuda del sector privado, y va la amortización de deuda del sector privado y la compra de divisas. Con esto, el gobierno tiene absolutamente controlado el mercado cambiario. Pero si miramos lo que está pasando mes por mes, sobre todo la parte de compra en divisa. Compra en divisa es la operación que hago puramente contra pesos. Van a ver, 783 ganaron en enero, perdieron 260 en febrero, ganaron 135 en marzo, perdieron 547 en abril, llevan perdido 202 en mayo. Eso implica que alguien está comprando ese superávit en cuenta corriente. Y luego vamos a ver que el que está comprando es atraso de exportaciones, pero sobre todo pago de deudas por importación. O sea, la gente ante la incertidumbre, digamos, tiene un stock de deuda y decidió pagarla. Y cuando ustedes comparan contra el año pasado, estamos en el orden de 2.000 millones de dólares. Esta es la emisión argentina. Ustedes notarán que no hablé de base monetaria. ¿Por qué? Porque la base monetaria en Argentina produce distorsiones. Si un banco, los últimos días de abril, como pasó en abril, bajan sus depósitos en el Banco Central para comprar pases, en lugar de tener un aumento de la base monetaria, tiene una caída de la base monetaria. En consecuencia, lo que hay que mirar es el total de los pasivos y el total de los activos. Arriba están los factores que explican el crecimiento de la base monetaria. Lo primero que quiero que vean es que la emisión en la Argentina del total de activos fue 18%. Recuerdan que fue 62% en el caso particular, digamos, de Estados Unidos.
Acá fue 18%. ¿Ok? Y la mayoría de esto fue básicamente transferencia del Banco Central al Tesoro. ¿A dónde fue a parar la plata? Un poquitito a billetes y moneda, y la mayoría fue a depósitos oficiales y a reserva de los bancos. O sea, algo muy parecido a lo de Estados Unidos. Pero esta es la monetización de la economía, o sea, tenencia de billetes en pesos más depósitos en pesos sobre el PBI. Ese crecimiento tiene que ver con caída del PBI y lo que emití. Pero mucha gente no quiere tener los pesos, pero no puede ir al mercado cambiario a comprar. Entonces, ¿qué hace? Una vez que el gobierno paga a alguien que no tiene ingreso y ese compra, finalmente esa plata vuelve al sistema financiero en la forma de depósito. Y muchos tenedores dicen, no, prefiero dar una vuelta por el mercado cambiario, paralelo, sea legal o ilegal. El mercado cambiario paralelo nace en el momento que pongo un control de cambio. Entonces, le quito demanda al mercado oficial y aumento demanda al mercado paralelo, que al principio no tiene oferta. La única oferta del mercado paralelo es básicamente alguien que dice, a este precio me conviene vender para comprar cuasi dólares. Cuasi dólares son cosas que normalmente tienen precio fijado en dólares oficiales, y entonces si esperan que va a mover el tipo de cambio oficial, automáticamente lo compran eso. Pero como yo estoy emitiendo mucho, eso es lo que está haciendo subir el paralelo. El paralelo de por sí, ni destruye pesos, porque es uno que compra y uno que vende, y causa muy poco impacto directo en el índice de precios. ¿Se acuerdan cuando en el 2016 decían que los precios ya estaban al nivel del paralelo? Y nosotros dijimos ni por broma, y después resultó que ni por broma. Nuestro cálculo es que los únicos precios que suben porque sube el paralelo son los precios de productos importados, que la gente dice cuál va a ser mi costo de reposición. Pero el mercado oficial de cambio opera 10 veces más que el mercado paralelo. Y casi todas las operaciones que pasan por el nivel de precio, en realidad se guían por el mercado oficial de cambio. Pero si yo me parara ahí, no estaría diciendo el verdadero problema. El verdadero problema es que el control de cambio en el largo plazo nunca sirve. En el corto plazo genera fricción. Pero la eficacia del control de cambio es relación directa con la eficiencia del controlador. Y la eficiencia del controlador es relación inversa con la brecha. Y por lo tanto, comienzan a aparecer operaciones de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, atrasos de exportaciones, adelantos de importaciones y pago de importaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos liquidando menos que el año pasado, no mucho menos, pero menos que el año pasado, y estamos simultáneamente pagando más, aunque estemos importando menos. Esto es parte de la medida que tomó el otro día la FIP de precios de referencia para evitar sobre y subfacturación, precios de transferencia para evitar triangulaciones, prohibido, digamos, pagar por anticipado una importación, digamos, etcétera, etcétera. En Argentina ya hemos vivido de estas 100 veces, digamos, y tenemos todo el catálogo de medidas que se han tomado a través del tiempo. Las peores fueron en un momento donde había todo bien de capital se financiaba obligatoriamente a 5 años, todo bien de consumo se financiaba obligatoriamente a 1 año, y las exportaciones había que prefinanciar a 6 meses. ¿Okay? Ya hemos vivido eso. Nosotros lo que queremos ver es en qué momento estos mecanismos le van a sacar divisas al Banco Central y le van a poner presión sobre el tipo de cambio oficial. La experiencia 73-75, la experiencia 87-89 dice que tarda más tiempo que lo que la gente cree. Pero esto es lo que hay que seguir todos los días en ese cuadrito que le mostré hace un instante. Claro. El Banco Central
Antiguamente quería controlar la inflación con la tasa de interés y el fondo nos puso un programa horrible donde quería poner tasas de interés que la puso en el 86%. En un país que tiene 4% de crédito, como mínimo eso es risible. Ahora, el nuevo gobierno lo que hizo es comenzó a bajar las tasas de interés del ELIX para tratar de incentivar que presten y al mismo tiempo que no crezcan tanto los depósitos. No tuvo éxito. Entonces finalmente dijo, no coloco más el ELIX. Claro, ¿qué hizo eso? Miren lo que le pasó a la tasa de adelantos y miren lo que le pasó a la tasa de plazo fijo. Entonces se comenzó a armar un problema de desequilibrio entre una tasa de devaluación que era 3,6% mensual, una tasa de inflación que era el 2% mensual y una tasa de interés que era el 1,2% mensual. Entonces, encima que hay un problema de confianza, hay un problema que las tasas de rendimiento son distintas. ¿Qué hizo en los últimos 20 días el gobierno? Número uno, digamos, levantó obligatoriamente la tasa de plazo fijo al 26 y número dos, bajó la tasa de devaluación del 3,6% al 2,5%. O sea, para mantener un equilibrio financiero. Este es el tipo de cambio oficial. Ustedes van a ver la suba de agosto, que fue luego de las PASO, cuando el gobierno no tenía plan B y a las famosas bandas, pseudo bandas, se la comieron inmediatamente, con lo cual el tipo de cambio se fue de 42, digamos, a cerca de 60. Luego quedó estable, subiendo un poquitito. Luego, durante 2 meses y medio, la tasa de devaluación fue cero. ¿Para qué? Para romper expectativas inflacionarias. Cuando se sintieron que habían roto las expectativas inflacionarias, comenzaron a devaluar 3,6. Y ahora la volvieron a bajar. Claro, este es el paralelo, el blue. Y este es el contado con liqui. Y este es la brecha. Y este es el punto débil. A la larga, esto va a generar un problema. Si ustedes me dicen, inmediatamente va a haber una hiperinflación, la respuesta es no. No, a menos que venga un tonto que quiera mover el tipo de cambio oficial. ¿Ok? Ahora, si ustedes, digamos, me dicen, digamos, en algún momento esto va a generar problemas, sí, siempre lo generó. ¿Ok? Eso implica que el gobierno tiene un margen de tiempo para actuar. Inflación. Hay 4 tipos de bienes: exportables, importables, servicios públicos y no transables. Y a la izquierda están los verdaderos factores que determinan los niveles de precio. Por ejemplo, un exportable es el precio internacional menos las retenciones por el tipo de cambio oficial. Eso es un exportable. ¿Cómo veníamos hasta ahora? Caída de un poco más del 10% de los precios, suba del tipo de cambio del orden de 40, subieron un poco las retenciones. Eso implica que los precios de los exportables tienen que estar subiendo 25%. El importable, entre el paralelo también, el tipo de cambio oficial, los aranceles, también debería estar subiendo un poquito más del 25%. Pero márgenes, mucha gente había subido precios antes del control de precios y los márgenes suben cuando yo vendo. Y en este momento el único que vende es el que vende alimentos o vende productos de limpieza o farmacéuticos. El resto no vende. Y los márgenes no solo están cayendo, sino que hay renegociaciones de seguros, de prepagas, digamos, de precios, digamos, los márgenes están cayendo. Servicios públicos están completamente congelados y van a seguir congelados. Y salarios, que la ambición era que no hubiera cláusula gatillo y hubo muy poco con cláusulas gatillo, digamos, en este momento se están negociando a la baja. Hay una cosa interesante, es la propuesta de bajar 25% a los que no trabajan fue de la propia CGT, con el argumento que si no ninguno iba a querer trabajar. Entonces lo que esto está diciendo es de que la inflación en este momento, el mes pasado fue 1,5%, este mes también va a estar en el orden de 1,5%, estamos debajo del 2% mensual, y no hay por ahora presiones a los precios. Ahora, si la economía después se normaliza y yo dejo toda esta plata y sube creciendo el paralelo, en ese momento voy a comenzar a tener presiones. Y ese es el momento donde el gobierno tiene que comenzar a sacar o esterilizar toda la plata que creció.
Bueno, negociación de la deuda. Conceptos. Se decía que Argentina tenía una deuda de 93% del PBI. Y yo siempre dije, qué mal medida. Me están incorporando hasta los adelantos del Banco Central en la deuda y me toman el PBI promedio del año cuando me toman el valor de la deuda a fin de año. Con lo cual, en un país que no tiene inflación no pasa nada. En un país que hay inflación, la diferencia entre el PBI promedio del año y final del año es bastante grande. Bueno, el fondo sacó hace un mes más o menos un ejercicio de sustentabilidad y corrigió esta cifra. Y hoy en día la deuda argentina pública es 48% del PBI, debajo del promedio mundial. Como país, como el sector privado argentino ahorra en el extranjero, en realidad el país es acreedor neto. Pero separemos sector público del privado. Por lo tanto, el problema del gobierno no es un problema de endeudamiento, de solvencia, es un problema de liquidez porque nadie le renueva los vencimientos. Y ese fue el famoso memorándum del fondo, que Argentina no puede tener el superávit primario para pagar la deuda porque no le renuevan, que es algo muy parecido al trabajo de Keynes sobre las reparaciones de guerra. En esencia, Argentina lo que tenía que haber ido es a los acreedores y decirles, mire, tengo un problema, no me renuevan, este es mi programa con el cual yo pienso pagar mi deuda, porque yo no quiero dejar de pagarla, necesito que me den un plazo de tiempo y que me bajen los intereses, digamos, de que estuve pagando. Meterlo al fondo en el medio como garante, y eso es lo que hizo Portugal, lo que hizo Ucrania, lo que hizo Uruguay, etcétera, etcétera. Argentina tomó un camino distinto. No mostró su programa, dijo, díganme ustedes cuál va a ser la quita, se demoró, y cuando finalmente salió la propuesta, que no sabemos si la hizo para negociar o para qué, era una propuesta con cosas, digamos, raras. Por ejemplo, todos los intereses devengados hasta el momento del canje de deuda se perdían. No devengaba ningún interés, no solo no pagaba, sino que no devengaba ningún interés durante 3 años. Luego comenzaba devengando medio punto de interés y terminaba devengando 2,5 puntos, que es la mitad de lo que paga México con un riesgo país mucho más bajo que Argentina. Obviamente, cuando uno hacía el cálculo de la quita, digamos, estos eran los que tenían que pagar. Necesitaba un superávit de 16,5 puntos del producto. Imposible. Necesitaba postergar. Esto es cómo manejó este año. El puntito es los vencimientos, la parte azul es colocaciones de deuda y la parte verde es operaciones con el Banco Central. Esto es en febrero, esto es en marzo. Cuando hay diferencia entre el punto y la suma, el gobierno acumuló depósitos o que tuvo un déficit primario importante, porque acá es puramente pago de deuda. Miren acá. Y esto es lo que nos falta hacer. Nuestro cálculo es que el déficit fiscal de abril y de mayo está en el orden de los 250.000 millones de pesos cada mes. Entonces, claramente, la única manera de hacer esto es con alguna renovación del mercado en pesos y con, digamos, el Banco Central dándole dinero. Este era el análisis de la propuesta argentina con varias tasas de descuento. El gobierno decía 6% o de 30% de quita, obviamente, digamos, causó como mínimo un poco risueño. Ahora comenzaron a aparecer propuestas que no sabemos si son correctas o no son correctas, pero que están más o menos en la línea general. Este es del Bondholder Group, es ponderado para todos los acreedores. Ahora dice periodo de gracia 6 meses, pero además pago cash los intereses devengados. Y el primer pago es el noviembre del 2020, sin quita de capital. Intereses semestrales, cupones crecientes del 1,25 al 5,87. Madurez del portafolio 2040, acá la amortización es más tarde, es 2027 con un bono. Ahí están los cupones corridos, se pagan con cash.
y hay un cupón de PBI, digamos, si a la economía le va bien. Entonces, ¿cuánto da de valor presente esto? 63 con una tasa del 10 y 54 con una tasa del 2. BlackRock es básicamente lo mismo, pago de cupones en caja, digamos, BlackRock era un poco más exigente, había más bonos, ¿ok? Claramente, la propuesta del gobierno fue rechazada, esta propuesta también es rechazada, pero están conversando. Y eso es muy importante, porque no nos olvidemos que acá hay dos extremos. Hay gente dentro del gobierno que dice, ¿para qué vamos a pagar, digamos, si nunca vamos a volver al mercado de capital? Aprovechemos estas circunstancias y no paguemos nada. Y hay gente del otro lado que dice, no hagamos ningún arreglo. Después hacemos juicio y lo ganamos. Y cobramos mucho más. Y en el medio están los que quieren negociar, que claramente incluye al equipo económico del Banco Central. Yo creo que incluye al presidente. Dicen algunos que incluye a la vicepresidenta, digamos, en donde claramente están conversando. Hoy salió una declaración del fondo y yo creo que lo más probable es que lleguen a un acuerdo que no será 59, de lo más probable que esté en 50, digamos, pero que reconozca los intereses corridos, que reconozca, digamos, claramente que no puede poner intereses para adelante que no lo tiene nadie, que eso es lo que va. Esta es la comparación de las ofertas del gobierno de BlackRock y de BG, pero ya se la conté. Ahora, a mí siempre me preocupa que estamos hablando siempre de la deuda pública. Y nos olvidamos que en la economía la mayoría es sector privado. Y el sector privado tiene deuda y es el único que invierte y usa, digamos, como tasa de descuento la tasa del riesgo país. Si yo entro a un default, automáticamente lo meto al sector privado en un problema para conseguir financiamiento de importaciones y de exportaciones, y al mismo tiempo no baja la tasa del riesgo país, por lo tanto es imposible que venga una inversión en la Argentina. Otra cosa que me olvidé de decir, que en las proyecciones del gobierno están trabajando con 6,5% de caída del PBI este año, 3,5% de recuperación el año que viene y después 1,7% de crecimiento por año, lo cual implica que recién en 4 años vuelven al nivel de PBI absoluto del año 2019 y nunca vuelven al nivel de PBI per cápita del 2019. Con esos supuestos, el nivel de pobreza en la Argentina sería fenomenal. Pero además está que no voy a tener superávit primario hasta el próximo gobierno y además que quiero acumular reservas. Entonces, bajo esa situación, nunca voy a tener plata para pagar la deuda. Entonces, todo eso es lo que está en cambio y lo que está en discusión. Pero en el sector privado, miren lo que pasó en la 2001-2002. Esta es la base de vengada, o sea, las importaciones. Esto es caja y estas son las importaciones. El financiamiento de las importaciones. O sea que hubo financiamiento. ¿Por qué? Porque el sector, digamos, los acreedores decían el sector privado es mejor riesgo que el sector público. Hoy en día, en situación normal, posiblemente diría lo mismo. Pero si yo no impido que se caigan las empresas, el riesgo país, el riesgo que significan las empresas también va a caer y el sector privado va a tener problemas de financiamiento. Entonces, para terminar, ustedes recuerdan que los chinos escriben la palabra crisis con 2 ideogramas. Uno que dice peligros y otro que dice oportunidades. Dependiendo del optimismo de cada uno, va a poner, digamos, el énfasis en cada una de estas palabras. Pero es cierto que Argentina enfrenta serios peligros. Digamos, gente que dice, digamos, esta es la oportunidad, hay que avanzar. ¿Para qué queremos empresas privadas? Digamos, si todas las empresas, cuando viene un momento, es el gobierno el que los tiene que salvar. Los gobiernos fuertes, digamos, manejan mejor la pandemia que los gobiernos débiles, etcétera, etcétera. Y oportunidades, porque hemos tenido algunas flexibilidades. Digamos, ustedes vieron que Córdoba
introdujo en estos días una reforma jubilatoria, que es número uno en lo que tiene que hacer Argentina. Digamos, el propio gobierno nacional en materia jubilatoria está avanzando. Digamos, pero está claro que sería la oportunidad para hacer los cambios, para salir del atraso de 100 años que lleva Argentina. Ahora, ¿cómo creo que yo que viene la mano? Y mire, yo siempre fui un optimista, estoy en Argentina, sigo luchando por la Argentina, mi familia me insulta todo el día que para qué me volví, para qué sigo luchando, digamos, pero a pesar de eso, yo diría que en este momento, al día de hoy, hay más peligros que oportunidades. Lo que sí me deja más contento es el hecho que se den cuenta que un default en este momento sería altamente negativo. Y entonces eso lo veo más del lado de las oportunidades. Bueno, esto es básicamente, creo que cubrí todos los puntos y por lo que veo, digamos, es bastante en horario. Así que estoy abierto para preguntas. Doctor, muchas gracias por la disertación, por la presentación. Antes que Guillermo pase a hacer las preguntas de los clientes, le hago yo una muy particular sobre el tipo de cambio oficial, porque insistió varias veces con que no hay atraso cambiario a pesar de la brecha que hay hoy entre el oficial y el contado con liquidación, que es cerca del 87%. La demanda de los instrumentos Dollar Link que están sacando las empresas tiene demanda extremadamente alta. Pan American Energy el viernes pasado hizo una emisión de 25 millones de dólares y tuvo demanda por 250 a tasa cero. Eso es como que los inversores, una, no quieren convalidar el contado con liquidación a 120 y pico de pesos, y segundo, tienen la sensación de que el tipo de cambio oficial debería deslizarse. Y usted varias veces mencionó el tema de que serían unos tontos si dejasen deslizar fuerte el tipo de cambio. ¿Cómo es eso? Me quedó claro y además lo dije con énfasis varias veces. Teóricamente hay tres sistemas cambiarios monetarios. En uno, fijo la cantidad de dinero, dejo flotar el tipo de cambio y la tasa de interés. Esa es la flotación pura. En otro, fijo el tipo de cambio y dejo flotar la tasa de interés y la cantidad de dinero. Eso es convertibilidad o caja de conversión. Y en otro, fijo la tasa de interés y dejo flotar la cantidad de dinero y el tipo de cambio. Ese es el único que lo aplica, es Estados Unidos. Suiza en un momento determinado quiso aplicar la flotación pura, lo llenaron de dólares y revaluó su moneda como loco, abandonó completamente y comenzó a comprar todas las divisas que le hagan falta. ¿Cuál elijo? Los tres son teóricamente idénticos. ¿Cuál elijo? Aquel que influya más directamente en el corto plazo sobre el índice de precio. Y en Argentina la verdadera unidad de cuenta no es el peso, es el dólar. La gente piensa en dólares, hace transacciones en dólares, ahorra en dólares. Cuando el dólar se mueve, suben los precios en pesos. Si midiéramos la inflación en dólares sería mucho más baja. Habiendo dicho eso, luego viene el tema, ¿qué es un tipo de cambio de equilibrio? Depende de qué quiero equilibrar. Si quiero equilibrar el mercado de pesos, donde interviene el Banco Central, esa es la flotación pura. Entonces, claramente, digamos, si de golpe yo tengo que estoy perdiendo reserva, el tipo de cambio está atrasado. Y si estoy ganando reserva, el tipo de cambio está adelantado. Si yo quiero equilibrar la cuenta corriente, que es el verdadero corazón de la balanza de pagos, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país, en este momento tenemos superávit en cuenta corriente. Entonces uno debería decir el tipo de cambio está adelantado. Uno podría, digamos, comenzar a hacer un montón de, cuestiones de cuál es el tipo de cambio de equilibrio, porque no existe una definición.
La otra alternativa es hacer comparaciones históricas. En las comparaciones históricas, uno de los problemas que hay es que cuando hay salida de capitales, el tipo de cambio de equilibrio es más alto. Y cuando hay ingresos de capitales, el tipo de cambio de equilibrio es más bajo. Por ejemplo, la gente se olvida de que el final de la convertibilidad, cuando todo el mundo decía que estaba recontra atrasado el tipo de cambio, era el mismo tipo de cambio de real de las primeras 2 décadas del siglo XX. Claro, la gente lo comparaba con la década anterior, con década de salida de capitales. Y entonces dice, digamos, claramente está atrasado. Si nosotros hacemos esa medición de tipo de cambio, también tenemos 3 maneras de medir. Lo podemos medir contra el dólar, que es la manera más simple. Podemos tomar la medición multilateral, es decir, tomando a varios países en participación de comercio, o podemos medirla contra el vecino. Entonces, cuando la medimos contra el vecino, el tipo de cambio se apreció, porque Brasil se fue de 4 a 5,80. Cuando la medimos contra el multilateral, se apreció un poquitito, pero todavía está por encima de cualquier nivel desde el 2008. Y cuando la medimos contra el dólar, se apreció un poco menos todavía, y está todavía por encima de cualquier nivel del 2008. La gente dice, el paralelo mide el verdadero tipo de cambio. Eso no es cierto. El paralelo mide el precio donde se transan las transacciones puramente financieras. No están midiendo las transacciones reales. Si yo comienzo a mover el tipo de cambio oficial, voy a tener un aumento de la tasa de inflación. E imaginen en Argentina lo que sería una situación donde tengo recesión y tengo inflación encima. Que no quiere decir de que alguien no la pueda hacer. Digamos, Brasil se fue el tipo de cambio de 4 a 5,80 y casi no hubo inflación, porque los brasileños no piensan en dólares. La unidad de cuenta de Brasil es el real. En Argentina la unidad de cuenta es el peso. Entonces yo lo que hago es decir, tomemos los últimos meses, comparemos cuánto se devaluó el tipo de cambio oficial y cuánto fue la inflación. Digamos, y el tipo de cambio oficial se devaluó más que la inflación. Entonces, cuando la gente dice se está trazando el tipo de cambio, ¿contra qué? ¿Contra Brasil? Sí. ¿Contra el paralelo? Sí. ¿Contra precios? No. Luego de eso tengo que agregarle las retenciones. Obviamente el tipo de cambio efectivo que tiene hoy en día el campo es una porquería. ¿Ok? Entonces yo tengo que... Acá se apagó la luz, no sé por qué. Digamos, tengo que agarrar, digamos, tomar todo eso en cuenta. Entonces yo creo que lo peor que podría hacer Argentina en este momento es mover el tipo de cambio oficial. Pero es muy probable que debido a la emisión me genere un aumento de la brecha, que la brecha me genere presiones y que esas presiones terminen haciendo mover el tipo de cambio oficial. La pregunta es ¿cuándo? Y eso es todo lo que traté de explicarle cuánto tiempo puede tardar. Perfecto. Doctor Guillermo, ¿querés arrancar con preguntas de los clientes? Sí, doctor Arrezo, estamos recibiendo muchas preguntas sobre cuál es su opinión del sector energético en el país y en especialmente sobre Vaca Muerta y qué se puede esperar tras la caída estrepitosa de los precios del petróleo. Mire, yo dediqué mucho tiempo a Vaca Muerta y la conclusión final que saqué es: la roca es la mejor del mundo. Hay más recursos de lo que realmente creíamos que había. Claramente ya somos competitivos a un precio de $40 el barril, pero siempre agregué: de la superficie para abajo fantástico, de la superficie para arriba estamos los argentinos. Y en consecuencia comenzamos a hacer macana por razones políticas el año pasado al congelar el precio de los combustibles, donde realmente se subsidió al consumidor para evitar problemas, digamos, coso. Y hoy en día acabamos de poner el barril criollo, donde se le paga $45 al productor. Esto fue una presión de empresas y una presión de las provincias, porque estaban perdiendo regalías. A 45 algunos van a comenzar a perforar.
para que esto funcione, claramente las refinerías tienen que pagar 45 y no tienen que importar, lo cual tienen que prohibir importar porque si no importarían a 30 y pico de otro lugar. Si hay mayor producción local hay que hacer racionamiento, es casi como el mercado del azúcar, digamos, en la Argentina y en Tucumán. Y además sería una pésima idea si el fenómeno fuera permanente. Ahora, si el fenómeno es temporal y nosotros vamos a estar en 3, 4, 5 meses en precios de 45 a nivel internacional, por lo tanto no hay un problema local, en ese caso lo que usted evita es la quiebra y el desmantelamiento de un montón de empresas y de toda la tecnología y capacitación que se utilizó ahí. Entonces, todos los petroleros están muy enojados con el barril criollo. Yo creo que es una intervención, una interferencia, pero de todas maneras es lo mismo que la interferencia de pagarle los sueldos a la gente que le cayó el PBI. Es el mismo tipo. El potencial sigue estando ahí. Creo que tenemos un margen hasta 2040. La presión internacional para el tema, digamos, de no renovables es muy grande, pero hasta el 2040 tenemos un gran potencial. Si no lo usamos hasta el 2040, seguirá ahí en la roca, digamos, por mucho tiempo. Gracias. Acá también estamos recibiendo varias preguntas del mismo estilo sobre lo que puede ser un escenario de deflación en Estados Unidos. ¿Cómo estaría viendo esas posibilidades, tanto por la dinámica económica en conjunto con la monetaria, y qué se podría esperar para los próximos meses? Estados Unidos está en este momento en deflación por exactamente la misma causa que le describí en el caso argentino. La gente está comprando nada más que alimento, el resto de las cosas no está comprando, la gente acepta salario más bajo, etcétera, etcétera. Pero todo va a depender de cuánto dura la pandemia y el confinamiento. Si dura 3, 4 meses y comienza a normalizarse, entonces toda esa destrucción de PBI vuelve a aparecer, ya no hay destrucción, y ese es el momento para sacar rápidamente toda la plata que se puso en este momento para evitar que haya efectos inflacionarios, no deflacionarios. ¿Qué cosas me preocupan en el caso de Estados Unidos? Estados Unidos ya venía empeorando el déficit fiscal de una manera significativa. Estados Unidos venía empeorando su balanza comercial a pesar de toda, digamos, su lucha de que el mundo nos trata mal, se aprovechan de nosotros, venía empeorando, porque gastan de más. Y ya hay algunas declaraciones diciendo, bueno, cuando pase todo esto, toda esta plata la vamos a usar para reconstruir la infraestructura de Estados Unidos. Ahora, si usted vuelve a pleno empleo y usted pone toda esa plata, claramente en lugar de deflación va a haber inflación. Luego de eso hay otros factores. Hay algunas cosas que van a ser permanentes. Por ejemplo, si yo estoy con el tema de distanciamiento y no puedo ir en el asiento del medio del avión, un avión lo que vende es un metro cúbico, digamos, de avión. Entonces, si yo lo obligo a vender menos metros cúbicos, voy a cobrar más por el resto que vendo. Lo mismo los restaurantes. Si lo obligo a tener tal grado de distanciamiento y entonces tengo que tener menos gente, por lo tanto voy a tener, digamos, aumento. Entonces, hay algunos elementos estructurales. Yo traté de hacerles una síntesis de las cosas que me parecieron más importantes. Dije que íbamos a parar para hacer preguntas, pero si parábamos no cubríamos el cuerpo principal de la conferencia, y lo reemplacé por ir haciendo apuntes en el chat. Así que si hay alguna pregunta al respecto de lo que planteó Arreazu, podemos plantearlo ahora. Y si alguien tiene algún tema respecto de del trabajo práctico, grupal, también. Estamos ya cerca de las 5 y me parece que no tenía sentido seguir porque son preguntas más específicas. Si ustedes quieren, lo pueden escuchar en sus casas
Así que vemos ahora si hay algo para compartir entre todos, de los que estuvieron siguiendo la conferencia de Arriazu. Bueno, si no hay comentarios, sí, Emiliano. Carolina dice que si mueven el tipo de cambio para cortar la brecha es malo, pero los exportadores se guardan siembra para cuando suba un poco. Sí. Claro, lo que está diciendo es que el tipo de cambio de los exportadores es una risa. O sea que es algo así como un impuesto a las ventas del 50%, porque queda por la mitad el dólar, creo, en algunos casos, porque no es la misma retención para todos los productos, ¿no? El impuesto a los ingresos brutos es promedia más o menos el 3%, depende de la provincia, y esto es un 50%. Entonces, afecta notoriamente no solo el valor de venta, sino la rentabilidad, ¿no? O sea que produce una situación de mucha tensión. Lo que pasa es que el tipo de cambio oficial, Carolina, te gobierna las importaciones y, y al mismo tiempo te afecta el valor de los productos exportables que se consumen en la Argentina. Entonces, si se redujeran los precios de si se redujeran las retenciones a la exportación o si aumentara el tipo de cambio oficial, eso impactaría seguramente sobre el índice de precios. Eso es lo que quiere decir. En el fondo lo que está planteando, claro, lo que pasa es que hay una situación, también hay una, no hay una definición de parte de Arriazu en cómo resolver el tema de los exportadores, ¿no? Carolina, y eso me parece que es lo que motiva tu observación. Está bien, es importante lo que decís. Él no resuelve la cuestión de los exportadores, pero claro, como yo les decía en un momento, ¿no? Hay problemas que se van a plantear que si uno resuelve esto agrava el otro. O sea, hay problemas que no se resuelven conjuntamente, sino que primero hay que resolver una parte, después la otra. Estamos en una situación muy difícil, como dijo Arriazu. La Argentina la perspectiva de la economía argentina está muy, muy amenazada, digamos, ¿no?
Bueno, jóvenes, mientras estén trabajando con el trabajo práctico grupal, si se les aparece alguna cuestión de tipo de que tenga que ver, sea útil mi participación, no para dar opinión sobre lo que están haciendo, sino para, digamos, aclarar algo de los objetivos del trabajo, la mecánica, o cómo interpretar alguna parte del material que están leyendo, que no tienen por qué acotarse al material que que les mandé yo. Bueno, me mandan un mail. Siempre acuérdense de poner macro adelante. Bueno, será hasta mañana entonces, jóvenes. De nada, nos vemos mañana. Adiós. Vamos a detener la grabación. Chao.